cuando se va a restaurar, ¿de acuerdo? Cuando vamos a hacer una restauración, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Imaginemos lo siguiente, que por aquí tenemos un ecosistema degradado, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a hacer la restauración, pues queremos llegar ¿a qué? Queremos llegar a un ecosistema que se encuentre obviamente restaurado. Pero para ir de aquí hacia acá, vamos a tener que, digamos, enfrentar unas dimensiones. ¿Qué tipo de dimensiones? Pues dimensiones políticas, dimensiones socioeconómicas, éticas y todas las dimensiones que usted quiera que van a estar ahí implicadas en ese proceso de restauración, ¿sí? Entonces habrán intereses políticos que no les conviene que se realice, por ejemplo, una restauración. Algunos intereses económicos, bueno, ahí hay una cantidad de problemas que tiene que superarse para llegar allá. Entonces, básicamente, si lo que tengo yo aquí es el proceso de restauración ecológica, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos un ecosistema que está degradado en cuanto a qué? Pues en cuanto a la composición, como veíamos antes, ¿cierto? Está degradado en su estructura, está degradada en términos de su función y en términos de servicios ecosistémicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos servicios? Pues hombre, ya lo sabemos, soporte. ¿Qué otro servicio? Aprovisionamiento. ¿Qué más? La regulación. Y culturales. Entonces, cuando yo tengo el ecosistema degradado, entonces, y aplico la restauración, ¿qué es lo que voy a mejorar? La biodiversidad. O sea, la biodiversidad obviamente va a mejorar. Si la estructura y la función en un ecosistema degradado, después de la restauración, ¿qué es lo que voy a encontrar como restaurado? Pues la integridad del ecosistema. Y obviamente, si mejoro los servicios ecosistémicos, estoy generando en el ecosistema restaurado la salud, ¿sí? O sea, aumentando la resiliencia del ecosistema. Pero esto requiere, obviamente, de algunas actividades que hay que realizar allí. Entonces, aquí hay unas actividades, ¿cierto? Que tenemos que entonces realizar, y dependiendo de qué tan degradado esté el ecosistema. Entonces podemos decir que podemos aplicar actividades de rehabilitación, ¿sí? Podemos hacer una rehabilitación, reemplazo, por ejemplo, actividades de reemplazo o de revegetalización, ¿sí? Entonces, esas actividades son necesarias aplicarlas allí. Por ejemplo, cuando hablamos de una rehabilitación, esta no implica llegar a un estado original. Se puede usar para, por ejemplo, eh, indicar cualquier acto de mejoramiento desde el estado degradado sin tener como objetivo final producir un ecosistema original, ¿sí? En esta rehabilitación. El reemplazo, por ejemplo, entonces básicamente hace referencia más que al retorno de un estado de utilidad, ¿sí? Es llegar como a un estado de utilidad y no a un estado original, ¿sí? Se reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo. Pero estas acciones no llevan al ecosistema original, nunca se va a llegar al ecosistema original.
este término prácticamente se utiliza como para hablar de la recuperación, por ejemplo, en minas a cielo abierto. Entonces, el reemplazo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la revegetalización es un término que ya se ha utilizado, es como para describir el proceso por el cual las plantas colonizan un área de la cual han sido removidas, digamos, las coberturas vegetales originales por efecto de algún disturbio. La revegetalización, por ejemplo, no necesariamente implica la vegetación original, solamente que algún tipo de vegetación ahora ocupe un sitio en el cual se perdió la cobertura. ¿Sí? Entonces, podrían utilizarse cualquiera de estas tres actividades en la restauración. ¿Vale? Entonces, eso que quede claro. Ahora, hay que decir lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de restauración ya como tal, cuando hablamos de la restauración, entonces digamos que existen 13 pasos. Hay 13 pasos para realizar esa restauración, ¿sí? Pero los podemos agrupar, digamos, en 4 grandes categorías, que serían las siguientes. Entonces, veamos un grafiquito. Entonces, si yo por aquí tengo, vamos a mirar, aquí tengo, en términos de restauración, vamos a hacer 3 cajitas. Entonces, miremos lo siguiente. Por aquí tengo las fases, que son donde se agrupan los 13 pasos. Entonces, ¿qué tipo de fases tenemos? Tenemos A, diagnóstica, la fase diagnóstica. Tenemos una fase B, experimental o de campo. C, tenemos una fase que se llama monitoreo. Y D, tenemos la última fase, que es la consolidación. Entonces, en la fase diagnóstica estamos hablando, como he dicho, que son 13 pasos en la restauración. Vamos del paso 1 al paso 7. En la experimental sería del paso 8 al paso 11. El monitoreo es el paso 12 y la consolidación sería el paso 13 en la restauración. Entonces se da por esas 4 fases. Ahora, cuando usted hace una restauración tiene que calcular la escala de trabajo y el nivel en el que va a trabajar. Entonces imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos esto. Entonces, si yo tengo una escala regional, voy a trabajar a nivel de ¿qué? A nivel de paisaje. ¿Sí? Si por el contrario estoy trabajando una escala mucho más pequeña, local, entonces estaría trabajando a nivel de ¿qué? De comunidad. Pero ya estoy hablando de algo muy pequeño, por ejemplo en este puntico acá, una parcela, ¿cierto? Entonces yo estoy hablando de el nivel 1, población. ¿Sí? Entonces eso es bien importante tenerlo claro. Entonces, hay que tener en cuenta las fases de la restauración, hay que tener en cuenta entonces la escala y el nivel, y finalmente existen unas barreras ecológicas, ¿cierto? Para la restauración. Entonces existen unas barreras ecológicas. Entonces, ¿cuáles son esas barreras ecológicas? Entonces, barreras a la dispersión, en términos de las plantas, barreras al establecimiento, y obviamente la barrera a la persistencia. ¿Sí? Entonces siempre se trabaja así. Ahora, en las 3 cajas estas que estamos viendo, las fases, las escalas, los niveles y las barreras, siempre debe existir la participación comunitaria. Es importante. Que están asociadas o están aportando barreras también por a este lado. Otro tipo de barreras que nos hemos descrito, que son barreras sociales. Hay personas que no, digamos, están de acuerdo con este tipo de proyectos. Entonces, y esta participación comunitaria y estas barreras sociales se presentan
en las fases, se presentan cuando se determinan las escalas y también obviamente aportando hacia las barreras, ¿sí? Entonces siempre se va a dimensionar, digamos, este tipo de clasificación cuando yo estoy trabajando a nivel de diversidad.